Los pobladores de Santa Ana Huista en Huehuetenango se enfrentaron esta tarde con agentes de la PNC luego que impidieron el paso para realizar allanamientos con 42 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación muertos en combate. Ejército guatemalteco atacando al cártel mexicano en su propio territorio. 1 tonelada de cocaína decomisada. Esta madrugada en Santa Ana Huista, Guatemala, a solo 15 kilómetros de la frontera con México, acaba de ocurrir la masacre más brutal que fuerzas guatemaltecas han ejecutado contra el cártel Jalisco Nueva Generación, desmantelando completamente el campamento fortificado que el cártel mexicano había establecido en territorio guatemalteco para coordinar tráfico de drogas y precursores químicos hacia Chiapas. A las 4 de la madrugada de hoy, 120 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, con apoyo de 2 helicópteros artillados, atacaron un complejo fortificado en zona selvática de Santa Ana Huista, donde el cártel Jalisco Nueva Generación operaba punto de coordinación estratégico para recibir cocaína desde Colombia vía Honduras, almacenarla temporalmente y cruzarla hacia México. Fue una batalla brutal de 4 horas que dejó 42 sicarios muertos en combate feroz y destruyó completamente la infraestructura que el cártel mexicano había construido durante 2 años en suelo guatemalteco. Hoy vamos a revelar minuto a minuto cómo se desarrolló la masacre que eliminó 42 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en Guatemala. Vamos a exponer por qué el cártel mexicano operaba campamento fortificado en territorio guatemalteco. Y vamos a analizar qué significa esto cuando países centroamericanos están comenzando a combatir activamente al cártel que antes operaba con relativa impunidad. Porque cuando 120 soldados de élite guatemaltecos rodean tu campamento fortificado en plena selva y en 4 horas de combate brutal eliminan a todos tus operadores, algo más grande que un simple operativo acaba de suceder. El cártel Jalisco Nueva Generación identificó hace 3 años que Guatemala era eslabón crítico en la cadena de suministro de cocaína desde Sudamérica. Colombia produce cocaína en laboratorios ocultos en la selva. Esa cocaína tiene que moverse hacia mercados de consumo en México y Estados Unidos. Guatemala está perfectamente posicionada geográficamente como país de tránsito, y el cártel decidió establecer operación permanente en Guatemala en lugar de depender únicamente de traficantes locales como intermediarios. Querían control directo sobre cada fase del proceso. Hace 2 años enviaron un equipo inicial de 50 sicarios, mezcla de mexicanos de Jalisco y centroamericanos reclutados localmente, para establecer un campamento permanente en Santa Ana Huista, municipio guatemalteco en el departamento de Huehuetenango, a solo 15 kilómetros de la frontera con Chiapas. Eligieron la ubicación estratégicamente después de meses de análisis. Zona selvática remota y de difícil acceso. Cercanía a la frontera mexicana para cruces rápidos, lejos de ciudades grandes donde la presencia de autoridades es mínima, población local empobrecida y susceptible a sobornos o intimidación. Construyeron el campamento fortificado durante 6 meses de trabajo continuo, edificios de madera y lámina con capacidad para más de 50 personas, bodegas especialmente diseñadas para almacenar drogas temporalmente, torres de vigilancia con vista despejada hacia todos los caminos de acceso, generadores eléctricos para electricidad constante, pozos profundos para suministro de agua independiente. Era una instalación semipermanente diseñada para operación de largo plazo. Armaron a los 42 sicarios estacionados permanentemente con rifles de asalto de diferentes calibres, ametralladoras pesadas, lanzagranadas y municiones abundantes, suficiente para defenderse de autoridades guatemaltecas si alguna vez intentaban intervenir. Y establecieron la operación con 3 funciones principales perfectamente definidas. Función 1. Recepción de cocaína. Los coordinadores en el campamento recibían cargamentos de 200 a 500 kilogramos que llegaban desde Honduras, que a su vez provenían desde Colombia. La cocaína llegaba en vehículos o a veces en avionetas pequeñas aterrizando en pistas clandestinas cercanas al campamento. Función 2. Almacenamiento temporal. La cocaína se guardaba en las bodegas del campamento esperando el momento óptimo para cruzar hacia México. A veces acumulaban 1 tonelada o más antes de mover todo en un solo operativo grande. Función 3. Coordinación de cruces fronterizos. Desde el campamento coordinaban directamente con células del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas para cruzar la droga por pasos clandestinos en la selva. Usaban la proximidad extrema a la frontera para mover cargamentos rápidamente cuando las condiciones eran favorables.
Era un hub logístico absolutamente crítico que movió aproximadamente 15 a 20 toneladas de cocaína durante los 2 años completos de operación. Y para operar impunemente en territorio guatemalteco, el cártel pagaba sobornos masivos y sistemáticos a múltiples niveles. Al alcalde de Santa Ana Huista, $50,000 mensuales para ignorar completamente la presencia del campamento y no reportar nada a autoridades superiores. Al comandante de policía local, $30,000 mensuales para no reportar actividad sospechosa y no realizar patrullaje cerca del área del campamento. A varios soldados del ejército guatemalteco en puestos cercanos, entre $10,000 y $20,000 mensuales cada uno para no patrullar ciertas áreas específicas y no investigar reportes de residentes. El total aproximado era de $150,000 mensuales solamente en sobornos. Era una inversión menor comparada con el valor de las 15 a 20 toneladas de cocaína que movían anualmente a través de esa ruta. Y funcionó perfectamente durante 2 años completos. El campamento operó sin interferencia significativa de autoridades guatemaltecas porque las autoridades locales estaban con 42 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación muertos en combate. Ejército guatemalteco atacando al cártel mexicano en su propio territorio. 1 tonelada de cocaína decomisada. Esta madrugada en Santa Ana Huista, Guatemala, a solo 15 kilómetros de la frontera con México, acaba de ocurrir la masacre más brutal que fuerzas guatemaltecas han ejecutado contra el cártel Jalisco Nueva Generación, desmantelando completamente el campamento fortificado que el cártel mexicano había establecido en territorio guatemalteco para coordinar tráfico de drogas y precursores químicos hacia Chiapas. A las 4 de la madrugada de hoy, 120 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, con apoyo de 2 helicópteros artillados, atacaron un complejo fortificado en zona selvática de Santa Ana Huista, donde el cártel Jalisco Nueva Generación operaba punto de coordinación estratégico para recibir cocaína desde Colombia vía Honduras, almacenarla temporalmente y cruzarla hacia México. Fue una batalla brutal de 4 horas que dejó 42 sicarios muertos en combate feroz y destruyó completamente la infraestructura que el cártel mexicano había construido durante 2 años en suelo guatemalteco. Hoy vamos a revelar minuto a minuto cómo se desarrolló la masacre que eliminó 42 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en Guatemala. Vamos a exponer por qué el cártel mexicano operaba campamento fortificado en territorio guatemalteco. Y vamos a analizar qué significa esto cuando países centroamericanos están comenzando a combatir activamente al cártel que antes operaba con relativa impunidad. Porque cuando 120 soldados de élite guatemaltecos rodean tu campamento fortificado en plena selva y en 4 horas de combate brutal eliminan a todos tus operadores, algo más grande que un simple operativo acaba de suceder. El cártel Jalisco Nueva Generación identificó hace 3 años que Guatemala era eslabón crítico en la cadena de suministro de cocaína desde Sudamérica. Colombia produce cocaína en laboratorios ocultos en la selva. Esa cocaína tiene que moverse hacia mercados de consumo en México y Estados Unidos. Guatemala está perfectamente posicionada geográficamente como país de tránsito y el cártel decidió establecer operación permanente en Guatemala en lugar de depender únicamente de traficantes locales como intermediarios. Querían control directo sobre cada fase del proceso. Hace 2 años enviaron un equipo inicial de 50 sicarios, mezcla de mexicanos de Jalisco y centroamericanos reclutados localmente, para establecer un campamento permanente en Santa Ana Huista, municipio guatemalteco en el departamento de Huehuetenango, a solo 15 kilómetros de la frontera con Chiapas. Eligieron la ubicación estratégicamente después de meses de análisis, zona selvática remota y de difícil acceso. Cercanía a la frontera mexicana para cruces rápidos, lejos de ciudades grandes donde la presencia de autoridades es mínima, población local empobrecida y susceptible a sobornos o intimidación. Construyeron el campamento fortificado durante 6 meses de trabajo continuo. Edificios de madera y lámina con capacidad para más de 50 personas. Bodegas especialmente diseñadas para almacenar drogas temporalmente. Torres de vigilancia con vista despejada hacia todos los caminos de acceso. Generadores eléctricos para electricidad constante. Pozos profundos para suministro de agua independiente.
Era una instalación semipermanente diseñada para operación de largo plazo. Armaron a los 42 sicarios estacionados permanentemente con rifles de asalto de diferentes calibres, ametralladoras pesadas, lanzagranadas y municiones abundantes, suficiente para defenderse de autoridades guatemaltecas si alguna vez intentaban intervenir. Y establecieron la operación con 3 funciones principales perfectamente definidas. Función 1. Recepción de cocaína. Los coordinadores en el campamento recibían cargamentos de 200 a 500 kilogramos que llegaban desde Honduras, que a su vez provenían desde Colombia. La cocaína llegaba en vehículos o a veces en avionetas pequeñas aterrizando en pistas clandestinas cercanas al campamento. Función 2. Almacenamiento temporal. La cocaína se guardaba en las bodegas del campamento esperando el momento óptimo para cruzar hacia México. A veces acumulaban 1 tonelada o más antes de mover todo en un solo operativo grande. Función 3. Coordinación de cruces fronterizos. Desde el campamento coordinaban directamente con células del Cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas para cruzar la droga por pasos clandestinos en la selva. Usaban la proximidad extrema a la frontera para mover cargamentos rápidamente cuando las condiciones eran favorables. Era un hub logístico absolutamente crítico que movió aproximadamente 15 a 20 toneladas de cocaína durante los 2 años completos de operación. Y para operar impunemente en territorio guatemalteco, el cártel pagaba sobornos masivos y sistemáticos a múltiples niveles. Al alcalde de Santa Ana Huista $50,000 mensuales para ignorar completamente la presencia del campamento y no reportar nada a autoridades superiores. Al comandante de policía local $30,000 mensuales para no reportar actividad sospechosa y no realizar patrullaje cerca del área del campamento.